Hola, ¿qué tal? Soy Jaime Cortezo y bienvenido o bienvenida a este canal. Hoy os traigo un vídeo que creo que a muchos va a resolver algunas dudas y es sobre el tema de los LUTs. ¿Qué significan un LUT? ¿Qué es? ¿Y cómo se puede usar? Y si realmente es como lo que parece en internet cuando ves ciertos creadores de contenido o ciertas personas que te dicen que utilizan LUTs, que parecen que es como una especie de solución mágica para tener un color perfecto a la primera solamente dándole un botón. Vamos a empezar explicando qué son los LUTs. Los LUTs es una abreviatura de Lookup Table, es decir, es una tabla de búsqueda. Se parece en el fondo como una especie de Excel extraño que se utiliza y la verdad es que como es una solución muy sencilla, agota muy pocos recursos del sitio donde lo estamos usando. Por eso se pueden utilizar hasta en los monitores de previsualización de las cámaras o se puede utilizar en programas de edición sin que consuma muchos recursos y eso la verdad es que es una ventaja. Ahora, ¿por qué digo que es como una tabla de Excel? Porque lo que hace es que el LUT lo que hace es que analiza todos los píxeles de la imagen y coge cada color que hayamos asignado y lo cambia por un color preasignado completamente. Es decir, si tenemos un azul, este azul, por ejemplo, lo va a cambiar automáticamente por este otro azul, sin atender a cómo es la imagen realmente. Entonces no analiza la imagen, simplemente le pone un filtro en el que cada color que hayamos seleccionado cambiará a otro. Y esto pasa en todo el rango de colores, en toda la gama cromática que tenga nuestra imagen y toda la gama cromática que hayamos tratado previamente a generar el LUT. Es decir, cambiarán los azules, cambiarán los rojos, cambiarán los verdes, porque son los tres canales que tenemos que son el RGB. Si cambian los tres canales, lo llamaremos LUT 3D o 3D LUT, que lo llaman en inglés, porque afectan las tres dimensiones del color, por así decir, que es el rojo, el verde y el azul a nivel de imagen digital. Y también existe uno que es el de una sola dimensión, el 1D LUT o 1D LUT, que es que solamente afecta a uno de los canales. Por ejemplo, imagínate que solamente te gustaría que en tus imágenes solamente cambiara el tono de los azules, pero que no afectara ningún otro tono. Por ejemplo, pues podrías hacer un LUT de una sola dimensión y que afectara solamente a los azules, por ejemplo. Entonces, teniendo en cuenta un poco esto, de que es una herramienta bastante estricta en cuanto a cómo afecta el color, y que no es como un ajuste preestablecido, es decir, en ningún momento vas a saber qué es exactamente lo que está haciendo el LUT porque no están cambiando una barrita de contraste que luego tú puedes recalcular, sino que es como algo que una cosa lo cambia por otra cosa, directamente, así, es matemático puro, no entiende qué es lo que hay en el vídeo. Entonces se vuelven herramientas que muchas veces son muy drásticas y que pueden generar ciertos como errores, por ejemplo, con los tonos de piel, porque, claro, tú quieres hacer que, por ejemplo, los naranjas de una imagen se vean muy bonitos cuando es por ejemplo, que está atardeciendo o algo parecido, pero claro, si eso de LUT, en vez de hacerlo en un atardecer, lo aplicas en otro momento del día y a lo mejor coincide ese naranja con un tono de piel concreto, pues a lo mejor esa franja del tono de piel cambia a un tono que de repente es como súper saturado o súper extraño. Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de usarlos. Se pueden, además, en la mayoría de programas de edición se puede elegir luego la opacidad del LUT. Entonces, también aunque sean muy agresivos, luego podemos elegir bajarles un poquito la intensidad y de esa manera que no haya esos efectos tan agresivos. Así que, una vez explicado qué son los LUTs, que son un archivo que digamos que cambia los colores, como si cambiases una paleta de color por otra, de manera completamente radical y que no es un ajuste, sino que es como una especie de filtro, como una especie de capa en la que no sabemos lo que pasa, pero que lo cambia todo, vamos a ver para qué se pueden utilizar y para qué sirven. Para esto vamos a diferenciarlos para mí en dos tipos de LUTs. Uno son los LUTs técnicos, que simplemente los dan los fabricantes para cambiar imagen logarítmica, esa imagen lavada que no tiene nada, básicamente que se ve muy gris y que no tiene contraste, no tiene saturación, a una imagen más normalizada que se llama, que es que simplemente se ve un poquito más natural, un poco más normal como lo vemos nosotros normalmente. Entonces para eso, por ejemplo, si nos vamos a DaVinci, que es mi programa en el que más suelo trabajar, si vamos a la pestaña de color, yo lo tengo aquí ordenados por Technical LUTs y entonces si tenemos
un archivo que lo tenemos grabado en logarítmico, pues por ejemplo este es un Sony, lo tengo aquí, y si le aplicamos un LUT, pues simplemente se ve un poquito más normal. Podemos activar y desactivarlo. Incluso podríamos probar si fuera el slog2, pero este era slog3, así que sería este. Y si no, también podríamos ver en los gamuts que tenemos aquí cómo cambian. Entonces vemos cómo cambia el color. Este tiene menos contraste, parece ser, este es más azulado y este es menos contrastado. A mí, por ejemplo, el que más me gusta es este, parece que es el que queda más natural y a partir de aquí podríamos trabajar la imagen. Esto simplemente lo podemos aplicar a la otra imagen que tenemos aquí y lo veríamos de una manera un poquito natural. Ahora, estos son los LUT técnicos que te los suele dar el fabricante. Si tu cámara graba logarítmico o graba con un perfil plano de fabricante, es decir, no has tenido que instalar nada raro como hacíamos antes con las cámaras Canon, pues simplemente vete al perfil, o sea, vete a la web del fabricante y muchas veces encuentras esos LUTs si no están instalados previamente ya en el programa. Ahora, ¿dónde a mí me parece que es interesante trabajar los LUTs? Pues en un aspecto creativo, un aspecto que puedas emular rápidamente ciertas estéticas o ciertas maneras de corregir el color de una manera un poquito creativa, pero muy rápido para poder previsualizar qué sensación te dan y cuál es hacia dónde quieres ir. Entonces, en esa idea me gustan mucho los LUTs. Creo que son muy útiles y muchas veces si vas probando diferentes LUTs porque tienes un catálogo que te has ido haciendo tú, muchas veces te dan opciones que a lo mejor de primeras hubieras descartado, pero que a veces quedan interesantes y son guays, la verdad, están muy interesantes. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que tengo aquí otra... Tengo aquí unos planos que he ido sacando y entonces lo que podemos hacer es que si en vez de en los LUTs técnicos nos dirigimos, por ejemplo, a los cinemáticos, que por cierto, estos LUTs que estoy aquí mostrando, los cinemáticos, los de lifestyle, los de nature and travel, street life, los tienes en mi web si los quieres adquirir y si no también tienes una versión que para que podáis probar cómo funcionan los LUTs y si os apetece luego pues probar otros o así, pero lo tenéis como versión gratuita. Vienen 10 LUTs en los que pues así tenéis un poquito de todo, podéis probar a ver cómo se ven los LUTs. Es una recopilación de algunos de los que hay de pago en mi web, pero que son gratis, entonces podéis probarlos y así podéis practicar este tipo de cosas, importarlos, exportarlos, los LUTs y todo este tipo de cosas y veis a ver si os funciona, a ver si es una idea que os funciona. Entonces, una vez tenemos esto, pues aquí tenemos algunos y por ejemplo vemos que cambian radicalmente la imagen. Por ejemplo, este es muy agresivo, este mío es muy agresivo. Puede ser que esté diseñado para otro tipo de tomas o puede ser que sea muy agresivo y debamos, por ejemplo, en DaVinci, aquí en la opción del key, podemos decir que el key output, que lo que va a hacer es que va a quitar, esto lo que dice es la opacidad que tiene este nodo, que es donde tenemos el LUT aplicado. Podemos cambiar la ganancia que tiene este LUT y podemos bajarlo, por ejemplo, pues un 0,5 sería un 50%, podemos bajarlo un poquito más, podemos jugar con ello y podemos ir viendo cómo cambia. Por ejemplo, esto, así, que da un look así un poquito como más tenebroso, más, no sé, está interesante, muchas veces vas probando cositas y vas viendo a ver cómo funciona. Pues por ejemplo, estos son más contrastados, este está más apagado, esto es un poquito de blanco y negro. Por ejemplo, este me gusta mucho si le bajas un poquito la intensidad. A veces creo que queda un look como muy, muy suave, pero a la vez oscuro, y eso me gusta mucho. Entonces, bueno, simplemente que tengo aquí todos mis LUTs y puedes ir probándolos. Ahora, ¿qué es para mí mejor? En vez de aplicarlo plano a plano, me gusta, por ejemplo, si hemos elegido que, oye, para este look me gusta el 29, pues borramos esto, nos vamos a la página de edición, nos vamos al Adjustment Clip, pues lo buscamos aquí en la Toolbox. Si a veces nos aparece es porque probablemente tendréis seleccionado otra carpeta. Entonces, seleccionar en la Toolbox, por ejemplo, en esta secuencia que tenemos de estos planos de aquí, en los que aparece estos que parecen de la misma secuencia, pues extendemos el Adjustment Clip vamos a ver, lo extendemos por estos planos de esta manera
Vale, por ejemplo, mientras que dure toda la secuencia que estamos como planteando hacer el color, estos LUTs siempre han de funcionar una vez está corregido el color y una vez están en un formato normalizado de imagen. No funcionan si lo aplicas en logarítmico, así que primero hay que pasar por los técnicos. Si quieres los técnicos y pillas mis LUTs, los tienes incluidos dentro de las carpetas de los LUTs normales. Los he metido por si acaso para que no tengáis que buscar tanto. Entonces, ya tenemos el Adjustment Clip, aplicamos el LUT que queremos y ahora si abrimos el timeline que lo tenemos aquí y nos movemos por el timeline, vamos a ver que aplica a todos los planos que están debajo y entonces podemos tener un look que afecte a toda esa secuencia. Entonces para mí esto es lo útil de los LUTs, poder ver cómo le podemos dar una homogeneidad a una secuencia o una estética y luego una vez ya hemos corregido los planos podemos ver si hay alguno que a lo mejor está un poco más luminoso. Por ejemplo, este está un poco más luminoso que estos dos de aquí, por ejemplo. Entonces ya lo que podemos hacer es tratar este plano por separado y a lo mejor bajarle un poquito la luz para que quede así un poquito igual de oscurito que el resto. Pero sirve para generar como sensaciones o para generar como una estética o una especie de corrección de color creativa. Muchas veces luego lo que puedes hacer es intentar conseguir el mismo efecto sin aplicar el LUT para luego poder recalcularlo, porque a lo mejor tienes una pieza audiovisual en la que tienes un montón de escenas en las que luego se va a ir repitiendo la misma cosa y a lo mejor prefieres tener un poquito de ajustes dentro de ello. Pero los LUTs, para trabajarlos así, para generar ideas en escenas generales, me parece súper bueno y súper inteligente la idea de utilizarlos así en vez de utilizarlos plano a plano, sino que lo aplicas en todo. Así que esta es como la manera en la que yo utilizaría los LUTs y la manera en la que los utilizo a diario. Entonces, no sé, yo creo que es una buena manera de utilizarlos. Ya sabes, si quieres, los tienes en mi página web, los que hemos utilizado, y tienes una versión gratuita. Así que si quieres probarlos de gratis, pues tienes una versión gratis que puedes acceder en mi página web. Los descargas, lo pruebas y si tienes cualquier duda, pues me escribes o dejas en los comentarios. También me gustaría saber vosotros, si utilizáis LUTs, cómo los utilizáis, porque creo que hay como una especie de muchísima gente que utiliza LUTs y me parece muy interesante, pero a la vez creo que hay gente que los utiliza de una manera súper creativa y me gustaría conocerla. Así que si lo utilizas de una manera diferente a como lo utilizo yo, me gustaría que me lo dejaras en los comentarios. Y también, oye, si tienes alguna sugerencia de qué otras cosas te gustaría ver en el canal, pues déjame en los comentarios y por supuesto suscríbete y dale a like porque ayuda un montón al canal y es una cosa que lo puedes hacer sin ningún tipo de coste. Así que, bueno, pues dale a like, suscríbete y déjame en los comentarios qué es lo siguiente que quieres ver. ¡Chao!